Giardia lamblia, Balantidium coli, Blastocystis hominis y Trichomonas vaginales. ¿Okay? A ver, tenemos algunas preguntas para poder estimularlos un poco a fijar algunos conceptos. ¿Ya? Giardia y Balantidium coli tienen un ciclo ¿de qué tipo? En realidad yo no les voy a preguntar tanto con respecto a los ciclos, ¿ya? Pero hay tipos de ciclos biológicos. Esto más va para la parte biológica. No les voy a preguntar tanto en la parte biológica, principalmente a mí me interesa que ustedes entiendan, por ejemplo, sí, los estadios evolutivos de blastocystis son importantes saberlos, sí, en la parte teórica, pero nosotros un impacto clínico, una importancia clínica para el diagnóstico principalmente, ¿no? Nombre de la estructura que le permite a Giardia adherirse, esto sí es importante, ¿no? Para que ustedes vayan reflexionando, vayan recordando, fijando conceptos. ¿Dónde se localiza Giardia y blastocystis? ¿Dónde creen que se localiza? ¿En el cuello uterino? ¿En la faringe? ¿Dónde? En los intestinos, delgado, grueso. Vamos a ver qué tenemos. ¿Blastocystis presenta un quiste de pared gruesa o delgada? ¿Cuál es la causa de la infección? Okay. Aquí tiene un artículo que les sugiero que lo puedan leer, que es la prevalencia de Giardia por ecorregiones en escolares de Perú. ¿Okay? ¿Por qué es importante recordar justamente esta patología en este grupo? Porque esta enfermedad, giardiasis, es frecuente en niños, en escolares y preescolares, porque todavía tienen una maduración incluso intestinal. Y pues porque tenemos que saber también que las condiciones de acceso al agua y desagüe son bastante complicadas, ¿no? Más o menos 8 millones de personas tienen problemas en Perú con agua. Somos 30 millones, 31 millones más o menos. Entonces eso es importante que lo recuerden, porque va a ser motivo frecuente de consulta de ustedes. ¿Ya? Cuando vayan a hacer su servicio rural, si trabajan en un lugar como médicos generales en Perú, o si trabajan en algún país de otra zona tropical. Acá tienen a Giardia, su taxonomía. ¿Okay? Que esto es importante, sí, para los biólogos, para la parte práctica, sí, esto es importante recordar, pero más importante es conocer las estructuras que tiene Giardia y que producen la patogenia de esta enfermedad. Como ven aquí, Giardia, ¿okay? Se han descrito 41 especies, dentro de las cuales se admiten 3 grupos. Hay Giardias en anfibios, esta de aquí. Hay Giardia en roedores, aves y reptiles, como esta de acá. Y hay Giardia intestinalis en un ser humano. Entonces, si nosotros fuéramos, por ejemplo, veterinarios, nos interesaría saber o estudiar estas 2 Giardias. Pero como vamos a ser médicos, o en el caso ustedes van a ser médicos, nos interesa principalmente ver a Giardia intestinalis. Otra información importante aquí es que se encuentra en el intestino delgado, a diferencia de los parásitos que ya hemos estado viendo, ¿correcto? ¿Que dónde estaban? ¿Cuál era su localización? Intestino grueso, muy bien. Y la reproducción es división binaria. Eso es importante también, ¿verdad? Bien, y acá tenemos algunas generalidades. La giardiasis o giardiasis es una enfermedad, una parasitosis que se caracteriza por diarreas. Los pacientes con giardiasis tienen diarreas en gran volumen. Principalmente Giardia ataca o inflama el intestino delgado. ¿Okay? Y al inflamar en el intestino delgado, ¿qué pasa en el intestino delgado a diferencia del intestino grueso? Se absorben micronutrientes, por lo que los pacientes con incluso puede colonizar la vesícula. Por lo que los pacientes con esta enfermedad usualmente tienen diarreas profusas y tienen atorrea, que quiere decir deposiciones flotantes, ¿no? Grasa en las deposiciones por la mala absorción. ¿Ok? Está en todo el mundo este microorganismo y su prevalencia en zonas tropicales ya puede afectar hasta el 30% de los adultos en zonas tropicales. Probablemente alguno de ustedes tenga Giardia y no lo sepa, o haya tenido alguna vez de sus vidas Giardia y no lo sepa.
¿Ya? Es más frecuente en niños, personas internadas, en orfanatos o cárceles, hombres que tienen sexo con hombres y viajeros. Estos grupos son importantes y podrían ser un caso del examen. ¿Ok? Varón de tantos años con una conducta sexual de este tipo, ¿no? Presenta deposiciones líquidas y a la microscopía en las heces se encuentra un protozoario que tiene estas características, ¿no? Entonces ustedes ya saben que podría ser, dependiendo de las características que se presenten, tantos flagelos, etc., dos núcleos y demás. Se agrupan en dos grupitos, en dos genotipos, donde el B es el más severo. Eso sí es importante. El trofozoito, ¿no? El trofozoito, que es este, ¿ok? Que más o menos de 2 a 15 micras, es aspecto de una perita, ¿ok? Tiene una parte dorsal y otra cóncava, donde se localiza el disco subtorio, ¿no? Y dos axostilos centrales. Tiene 4 pares de flagelos, ¿no? Y presenta 2 núcleos con cariosoma central de igual tamaño. ¿Ok? ¿Ya? El trofozoito carece de aparato de Golgi, a diferencia de otro trofozoito que vamos a aprender posteriormente. Yo podría preguntar algunas de estas características haciendo un mix con el caso clínico. Ustedes ya saben que tienen que marcar, dependiendo de estas características que yo describa en la pregunta. ¿Ok? El quiste es la forma en que las personas se infectan. Las personas se infectan por comer comida, para la redundancia, agua infectada por estos quistes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se infectan? ¿Comiendo qué? Ese de otras personas. ¿Cómo crees que se contamina la comida y el agua? Con ese de otras personas, porque en las heces las personas van a eliminar estos quistes. El quiste es más pequeñito, 8 a 12 micras. El citoplasma se observan 8 axonemas. ¿Ya? Los quistes inmaduros o recién formados tienen 2 núcleos y se denominan prequistes, ¿no? Y el cariosoma es central. ¿Ya? Muy bien. Ciclo biológico, ya les mencioné cómo es. Recordar, ¿no? Lo que pasa. Comer agua contaminada, comer frutas contaminadas. Principalmente la forma de transmisión es fecal-oral. Ahí está. ¿Y dónde se ubica? En el intestino delgado. Duodeno, yeyuno, principalmente. ¿Voy a encontrar una Yardia en el intestino grueso? No es frecuente. Por eso el examen, si es que te hablan del yeyuno, el ileón, probablemente tenga que ver con Yardia. También puedo preguntar, en una endoscopía digestiva alta, se tomó una muestra de duodeno y se encontró un trofozoito con estas características. En el caso de un parásito de la parte intestinal baja, se encontró unas úlceras en botón de camisa, a nivel del colon transverso, y pues se encontraron trofozoitos con estas características, con eritrofagocitosis. ¿Vas a marcar Yardia? ¿O qué marcarías? Tamoares. Perfecto. Así van a ser las preguntas. Porque así son las preguntas del ENAM. Y ustedes tienen que prepararse para el ENAM. ¿Ya? En el ENAM no les van a preguntar cuántos pelitos. Bueno, podrían preguntar cuántos, por ejemplo, flagelos. Sí, eso sí he visto algunas preguntas. Pero, por ejemplo, el reino, ¿no? La clase, eso no es frecuente que lo pregunten, ¿ya? Entonces, tiene la patogenia. Lo más importante de recordar y lo que te vas a acordar toda tu vida es cómo un parásito ataca o daña a un ser humano. Porque tú estás estudiando para ser médico, ¿correcto? Si fueras veterinario también tendrías que entender cómo, por ejemplo, puede dañar un anfibio, un reptil también. ¿Ya? Pero en este caso vamos a ver cómo daña al ser humano. Se adhiere el trofozoito al epitelio a través de esta proteína y un disco subtorio. Es como un chuponcito que tiene Yardia, se adhiere aquí. ¿Qué va a producir? Produce migración de todas estas células de defensa y produce inflamación. Al producir citoquinas, va a inflamar todo el enterocito. Incluso lo va a programar o lo va a inducir a apoptosis. Lo induce a apoptosis y ¿qué pasa? No se puede reabsorber
aquí los nutrientes, etc., y produce diarreas osmóticas, ¿no? Diarreas con bastante contenido soluto, lípidos, etc., lo que produce pues diarrea, dolor abdominal, incremento de ácido ¿no? de amonio, ¿no? Y eso produce dispepsia, dolor abdominal, flatulencias, etc. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Se acumula el líquido en el lumen intestinal y produce un cuadro diarreico, hiperplasia de las criptas intestinales. Esa es la causa, y recordar esto, ¿ok? Así como recuerden lo de entameba, de la patogenia de entameba histolítica, recuerden esto, porque esto puede venir en el examen, ¿ya? Y a sus compañeros que no están viniendo, por favor, o al menos no han venido a esta clase, díganles que tengan cuidado con sus asistencias, porque se guardan el sistema y luego ustedes ya saben cómo es, ¿no? Tienen un porcentaje por el cual no pueden dar examen, ¿ya? Entonces, recordando los factores dependientes del hospedado. Como en toda enfermedad, va a haber factores dependientes del parásito y del hospedero. Si yo tengo un hospedero que tiene VIH, vive con VIH, tiene una alteración de las células, de la respuesta celular T, por disminución, puede tener alteración de la secreción de inmunoglobulina A. Hay personas que naturalmente tienen problemas con la secreción de inmunoglobulina A. ¿Dónde se encuentra la inmunoglobulina A? ¿Dónde se encuentra, chicos? ¿Dónde? Muy bien, en las mucosas. Y es una barrera contra parásitos, entre otros microorganismos, ¿ya? Luego tienen la respuesta innata y tienen las barreras naturales. Todo esto evita que Giardia se pose y haga su patogenia, y en su caso, cuando eso está deprimido, Giardia procede y produce una enteritis, villenitis, etc., con más intensidad en pacientes inmunosuprimidos. Ahí tienen lo que pasa en favor de proliferación de Giardia. Factores más importantes son la inmunodeficiencia humoral, la hipogamma-globulinemia o déficit selectivo de lo que hablábamos, de inmunoglobulina A, que afecta al 10% de la población. ¿Ya? Otros son los antígenos de histocompatibilidad. ¿Ok? ¿Y qué produce esto a largo plazo? Malnutrición calórica proteica. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en el intestino delgado? Hay absorción de micronutrientes. Es por esto que es importante descartar este tema en niños que tienen diarreas. Porque ¿qué sucede con un niño de 1 año, 2, 3 años? Está en su curva de crecimiento. ¿Ustedes sabían que el cerebro se nutre o crece o tiene todas sus funciones hasta los 5 años? Y hasta los 5 años tenemos que lograr un máximo desarrollo en un niño. Posteriormente a eso, ya solo toca mantenerlo nutrido para que pueda rendir. Eso a largo plazo, ¿qué produce? Personas con problemas de aprendizaje, ¿no? Personas que se duermen en clase, ya estamos hablando de un colegio, ¿no? Y eso a largo plazo produce individuos que pues, no pueden atender a una clase o tienen problemas para poder incluso laborar. Por eso es importante la nutrición y el descarte de estas parasitosis en niños, en escolares, preescolares, como lo mencioné hace un rato, ¿no? En el primer artículo que vi, ¿ya? Entonces, en contra de la proliferación de Giardia están las mucinas, el óxido nítrico y las alfa-defensinas, ¿no? Ahí está, podría haber una pregunta también en favor o en contra, ¿ya? ¿Y qué te produce Giardia lamblia específicamente, con más frecuencia? Diarrea, no te produce fiebre, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo un cuadro clínico de fiebre y pongo que el paciente tiene fiebre, deposiciones líquidas, ¿no? Y tiene una imagen en el hígado o una ecografía, ¿vas a marcar Giardia? No vas a marcar Giardia porque es lo menos frecuente que produce fiebre. Es así como ustedes tienen que aprender a dar los exámenes. Porque si yo te digo, estudiate todas las tías y el otro libro para citología, estudiatelo para el examen. En la vida van a estudiar todos. Eso es imposible hacerlo en 16 semanas. Lo que tienen que entender o focalizar son los cuadros clínicos más frecuentes de las preguntas o de lo que ustedes van a ver como médicos, ¿no? Y ahí tienen, ¿no? ¿Qué produce? Enteritis aguda, diarrea crónica, mala absorción, pérdida de peso y puede persistir y alternar con estreñimiento. Cuadro de diarrea, ¿no?
El diagnóstico se hace con examen de heces. También hay otros test, por ejemplo, como este enterotest o cápsula de Bell, pero es pues caro, no es aplicado usualmente, ya, o biopsia intestinal, que es algo muy cruento. Bueno, aunque a veces, cuando por ejemplo hay dispepsia, entra con un endoscopio, se hace la biopsia y se observa, y ¿no? Se pueden observar los trofozoides, ¿ya? Los métodos indirectos son con serología, PCR, ¿no? O ELISA, ¿no? Que usualmente se hacen en ensayos, ¿no? Ensayos o investigaciones. ¿Le podría...? Sí. Ya. El tratamiento principalmente es con metronidazol, ¿correcto? Igual que para ameba, ¿no? En ameba histolítica. 5 a 7 días. El problema con el metronidazol siempre va a ser que tiene sabor metálico, que tiene náuseas, vómitos, mareos, cefalea y que puede producir neutropenia, algún porcentaje pequeño. Las personas que toman metronidazol no pueden consumir alcohol porque pueden presentar un efecto que se llama el efecto de bisulfirán, en el que las personas pueden presentar encefalopatía, confusión. ¿Ok? Por eso, el que toma metronidazol hay que decirles que si tú estás tomando metronidazol no puedes consumir alcohol. Y esta también es una pregunta de NAN, usualmente frecuente, que viene. Puede ser una persona alcohólica. Una persona alcohólica. Podrías tener otras alternativas, por ejemplo, como dimidazol o nitazoxanil. Pero lo ideal es el metronidazol. Ya, Valentín cólico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con Yardia? Sí. Cuando estaba hablando sobre todo en el caso de los niños, malabsorción por déficit calórico era Déficit calórico proteico. El déficit calórico lo veo con el peso en un niño, ¿ya? Y el déficit proteico lo veo con la talla. Ustedes, por ejemplo, si en este momento yo te invito a una hamburguesa aquí afuera y le pones crema de todas estas tiendas que venden afuera, tienes alta probabilidad de tener una diarrea. Y si la diarrea te dura una semana o dos, puedes presentar desnutrición calórica, porque no vas a comer adecuadamente. Ya si esto se mantiene 2 meses, 3 meses, y empiezo a ver alteraciones de tu albúmina, ya eso yo le llamo una desnutrición proteica. Es lo mismo que pasa con los adultos mayores, sobre todo los que no son bien cuidados, bajan de peso, desnutrición calórica, y ya cuando tienen problemas de albúmina, ¿no? Hinchazón de las piernas, ¿no? de otro tipo también pueden tener líquido pulmonar, eso ya sería un tema de desnutrición proteica, de nutrición crónica. ¿Ya? Entonces la desnutrición aguda la veo con el peso y la desnutrición proteica la veo con la talla, en el caso de los niños. Y en el caso de los adultos la desnutrición calórica la veo con el peso, los pliegues, ¿no? Y la desnutrición proteica la veo con el nivel de albúmina. ¿Ya? Muy bien. Aquí estaba la Latidium coli, que también es una... Este parásito es uno, miren este dato es importante y puede ser también motivo de pregunta. Es el más grande de los protozoos y único ciliado que se ha encontrado parasitando el intestino grueso. Si yo he encontrado una colonoscopía, alguna inflamación, no te digo que tiene úlceras, pero te digo que he encontrado un protozoo ciliado, no vas a marcar, pues tienes que marcar ese, pues, ¿no? Ciliado. La ameba no es ciliada. La ameba tiene pseudópodos, el trofozoito, ¿no? ¿Ya? Los principales reservorios son los cerditos, por eso la foto, ¿ya? No se vaya a confundir. Entonces tenemos el trofozoito. Miren el trofozoito, ¿qué características tiene? ¿No? Es bastante fácil de identificar, miren. Es ciliado. Alrededor tiene cilios, ¿okay? Y tiene dos estructuras bastante clásicas también, miren. Un macronúcleo en forma de un riñoncito y un micronúcleo en forma de un círculo. ¿Ve? Macronúcleo, micronúcleo. ¿Ya? Tiene un cistostoma y tiene una citofaringe. ¿Ok? La reproducción es por fisión binaria y conjugación. Y el quiste, que también es importante recordar y que podría ser pregunta en examen, tú puedes decir, he encontrado un quiste que dentro del quiste tiene cilios. Esto es una característica importante que no la encuentras en otros quistes, ¿no?
Esto es una característica como especial, un sello de este parásito. ¿Ya? Igual, presenta macronúcleo y micronúcleo. Ya saben, el concepto de macronúcleo y micronúcleo con más frecuencia relacionado al antinúcleo. El ciclo biológico es el mismo. Ingieres un quiste y te infecta. Pero no se va al yeyuno como Yardia, se va al colon. ¿Ok? E inflama el colon de la misma forma. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la patogenia? Al ingresar los trofozoitos en esta zona, lo que van a hacer es inflamar la mucosa. Y al inflamar, ¿qué pasa cuando hay un cuerpo aquí? ¿Quiénes llegan? Llegan los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos tratan de matar esto y descargan todo lo que tienen. Y esa inflamación o esa descarga que produce una inflamación, puede producir una colitis, lo que no pasa en el cerdito. Por ejemplo, en un cerdito no pasa esto pasa en un ser humano, ¿ya? Esa es la diferencia. Por ejemplo, para un veterinario no es tan importante estudiar esto, pero para nosotros sí. Esa es la diferencia, ¿no? El veterinario, el biólogo, por ejemplo, que ya tienen otro tipo de visión, y nosotros pues tenemos que ver este parásito porque sí puede producir patología o puede producir inflamación colónica, ¿ya? Entonces, producción de hialuronidasa, que es una enzima, ¿ok? Las infecciones, la alimentación rica en carbohidratos, la presencia de otras infecciones promueve, ¿ok? Lesiones previas del intestino, por ejemplo una úlcera, un pólipo, pueden verse afectados, y la flora bacteriana favorece el desarrollo de este parásito. Para personas que tienen, por ejemplo, inmunosupresión crónica, por ejemplo, los diabéticos, obesos, tienen problemas con la inmunosupresión, con la migración de los leucocitos a la zona de infección. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como en toda infección, puede haber portadores. En el caso de Entamoeba histolítica, ¿cuántas personas eran asintomáticas? ¿Cuál era el porcentaje de personas asintomáticas? El 90%. Y esto en la diapositiva. Si se pregunta eso en el examen, bueno, espero que marquen lo correcto, ¿ya? Disentería, deposiciones, ¿no?, con sangre. Miren las úlceras que produce, a diferencia de Entamoeba histolítica, ¿no? ¿Cómo son las úlceras? Las más frecuentes localizaciones, ¿dónde? En el recto sigmoides. A diferencia de Entamoeba, que era predominio del colon transverso, ¿no? ¿Correcto? Y las lesiones son de cuello ancho, de borde edematoso con tejido necrótico en el fondo de la úlcera. Si yo les menciono, hemos encontrado un trofozoito con macronúcleo, micronúcleo, ciliado, ¿no? Ciliado, ¿no? A nivel colónico, que tiene, y al costado encontramos úlceras, ¿no? Rectosigmoideas, las lesiones son de cuello ancho, o sea, la respuesta es esta, ¿no? Esta, ¿no? En cambio, en Entamoeba histolítica tienen otra descripción, ¿ok? Otra descripción. El diagnóstico igual, con test de heces, exámenes coproparasitológicos, biopsia de las úlceras también, miren, lo que pasaba con Entamoeba también, ¿no? Pero a diferencia, ¿cuál es la clave de Entamoeba? ¿Qué había en Entamoeba, por ejemplo? ¿Qué había? En las láminas que les mostré del paciente con COVID y que tuvo, ya muy bien, úlceras en un botón de camisa, alguien dijo por ahí, ¿no? Pero ¿qué más tenían esos trofozoitos adentro? Que aquí no se describe. ¿Qué tenían dentro? ¿Qué comían? Los eritrocitos, eritrofagocitosis. Entonces, si ustedes le tienen el examen algo con eritrofagocitosis, es una Entamoeba a nivel colónico, el paciente tiene todos los síntomas de esto, entonces, ¿qué es? Es Entamoeba histolítica, ¿ya? A diferencia de los anteriores, ojo con esto, el tratamiento es principalmente con tetraciclina, no es con metronidazol. El metronidazol es un tratamiento secundario, un alternativo, ¿ya? El de elección es tetraciclina, perfecto. Ahora hablemos de blastocistitis hominis, ¿ya? ¿Todo claro con Bacillus coli? Creo que hemos dado lo clave, ¿no? Lo clave, lo que les va a servir, lo que van a ver en el examen, ¿ya? Blastocistitis hominis. Ahí están sus filios, sus reinos, todo lo que nos gusta, ¿no? A veces. Recordar, este parásito es cosmopolita
y todavía no se sabe cuál es incluso la forma infectante y su rol patógeno. Pero lo que sí se sabe es que es frecuente en zonas tropicales y que se encuentra en 4 formas, incluso más, en las heces de las personas que pueden tener alguna infección o algunos síntomas de colitis o síntomas de colitis. Y hay 4 formas principales, ¿no? La vacuolar, la meoidea, la quística y la granular. Miren cómo los gránulos que tienen aquí, las vacuolas, miren cómo produce pseudópodos, ¿no? Presenta pseudópodos, la forma meoidea y la parte quística, ¿no? Ahí están los 4, acá también hay una figurita con más incluso formas: quística, vacuolar, granular, multivacuolar, prequística y meoidea. ¿Ok? Entonces, miren lo importante por donde puede ir la pregunta. No se sabe cuál es la forma infecciosa, no está confirmada, pero sí se sabe que por las heces puede haber formas císticas, vacuolares, granulares y ameoideas. 4 principales. Las otras son, si se dan cuenta, son variantes de la vacuolar y de la parte quística. ¿Ya? ¿Cuál es la patología? Principalmente su rol patógeno no está tan, es decir, es ambiguo, no está definido, pero sí se ha encontrado. ¿En quiénes? En pacientes con inmunosuprimidos. Paciente cirrótico, paciente hepatópata, diabético, con carcinomas, con lupus eritematoso sistémico, han tenido manifestaciones clínicas más intensas en comparación al que tiene el sistema inmune normal. ¿Okay? Manifestaciones clínicas en inmunocompetentes: diarrea, vómito, dolor abdominal, flatulencia. Paciente inmunocomprometido: diarrea crónica y pérdida de peso. Diagnóstico de laboratorio: método directo, y se usan pues frotis teñidos con diemsa o hematoxilina férrica o tinción tricrómica. ¿Okay? ¿Tratamiento con qué? Metronidazol. De los que hemos hablado, ¿cuál no se trata principalmente con metronidazol? Podría ser una pregunta, ¿no? ¿Cuáles de los siguientes? ¿No? Los siguientes se tratan con metronidazol principalmente, a excepto de podría ser una pregunta. Y luego viene tricomonas vaginales, que de todas estas es una de las más frecuentes que ustedes van a tener que abordar como médicos, pero es una de las que más difícil diagnosticar es tener un diagnóstico específico. ¿Por qué? Porque forma parte de un síndrome de flujo vaginal o de descarga uretral. Y usualmente estos síndromes en la parte pública se tratan con manejo sindrómico. O sea, tú le das 3 medicamentos para cubrir los patógenos más frecuentes. Sin embargo, puedes encontrar test o PCRs de infecciones de transmisión sexual donde esté incluido tricomonas. Sí se puede diagnosticar, ¿okay? Pero en la parte pública no hay esa opción. Las generalidades: se transmite por infección sexual. Si a ti te preguntan de las siguientes, ¿no? El predominio de las transmisiones fecal oral y te ponen un montón y te ponen tricomonas vaginalis, tú tienes que marcar tricomonas vaginalis, porque si bien es cierto se puede transmitir por sexo oral y puede producir neumonía incluso, no es la forma más frecuente que sea fecal oral, o sea, que puedas ingerirlo y te produzca diarreas. ¿Verdad? Predomina la edad fértil, el trofozoito es una forma usual infectante del parásito y nos han descrito formas quísticas, a excepción de algunas situaciones desfavorables que el parásito se puede pseudoenquistar. ¿Ya? Pero aquí estamos hablando de un trofozoito, Acá no hay quiste, pseudoquiste, aquí hay trofozoito de tricomonas. Podría también ser una pregunta. ¿Qué produce? Bueno, mide de 7 a 23 micrómetros y tiene una forma piriforme. Cultivarla es muy difícil, es bastante difícil, ¿verdad? Es bien difícil cultivarla, usualmente la puedes encontrar en los frotis de cervicales a visión directa, los conocidos como papanicolaos, ¿okay? Que tienen que hacerse toda mujer en edad fértil una vez al año cuando ya inicia relaciones sexuales. ¿Ya? El citoplasma contiene aparato de Golgi, a diferencia de Giardia, ¿no?
Yo les dije esto en el aparato de Golgi, bueno. Ya se localiza en el tracto genital inferior en mujeres y en la uretra y próstata en varones. O sea, los varones jóvenes de 20 a 35 años tienen prostatitis con mucha frecuencia. Es más frecuente incluso que tengan prostatitis que los varones adultos. ¿Ya? Y este parásito se transmite por vía sexual principalmente. Vía sexual. ¿No? Ahí lo tienen. ¿Cuál es la patogenia? La patogenia es dependiente de mecanismos de contacto, como lo son la unión entre el parásito y la célula epitelial y estas proteínas, ¿no? La AP120, la AP63, la AP51, entre otras enzimas. Y la unión entre el parásito y el eritrocito y lisis del mismo se da con lactosa y N-acetil-B-glucosa. En el caso de los mecanismos independientes de contacto, están descritas los niveles de estrógenos, ¿no? Ustedes saben que en el ciclo menstrual de una mujer, al principio del ciclo hay menos cantidad de estrógenos, en el día de ovulación y los estrógenos van disminuyendo de acuerdo al estímulo de FSH, LH que ustedes ya repasaron, ¿no? Ese estímulo y esa producción de estrógenos a nivel vaginal, de nivel del cuello, tienen relación con lo que es la proliferación de este parásito. ¿Ok? Ok, listo. Entonces, por ejemplo, durante la menstruación, el déficit de estrógenos aumenta las concentraciones y da lugar a una sintomatología más fuerte. Es por eso el mecanismo independiente de contacto es el ciclo hormonal. ¿Okay? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En mujeres usualmente produce un flujo vaginal espumoso, maloliente, ¿no? Y las mujeres pueden referir dolor al tener relaciones sexuales. Cuando uno ingresa con un espéculo puede tener un cuello con puntitos rojos, un cuello cervical con puntitos rojos, y en mujeres embarazadas puede inducir a la ruptura prematura de membranas, es decir, pues pueden hacer un niñito prematuro por una infección por este parásito. ¿Ya? Lo que lleva a entrar al trabajo parto pretérmino, y también el recién nacido puede adquirir infección genitourinaria o puede tener una neumonía neonatal, también por este parásito. ¿Okay? En individuos que practican el sexo oral hubo informes de parásitos en las vías respiratorias produciendo neumonía, ¿no? En el caso de los varones, usualmente sintomáticos son reservorios, ¿ya? Y pueden presentar secreción uretral. O sea, por el pene, por la uretra del pene, sale una secreción amarillenta también, ¿no? Grisácea, ¿ok? Y produce no solamente eso, sino que en el glande puede producir una balanitis con puntos rojos y también edema en el prepucio, erección dolorosa, eyaculación precoz y bisuria. Síntomas urinarios. ¿Por qué? Porque puede atacar, si se dan cuenta, puede inflamar todo el aparato urinario y puede producir hasta cistitis, prostatitis, epidemitis y esterilidad. ¿Ok? Entonces es importante recordar esto, ¿no? Sobre todo en varones que tienen ardor urinario, son jóvenes, que tienen eyaculación dolorosa, ¿okay? Que tienen otros síntomas asociados. Y aquí, por ejemplo, ven el cuello uterino. Este es el cuello uterino. ¿Cómo se accede al cuello uterino? A través de la posición de un espéculo. El espéculo se accede al cuello uterino y ustedes van a ver este cuello con puntitos rojos. ¿Okay? Es un cuello de fresa, una polpitis tigroide, así es denomina. Y en el canal vaginal van